que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Decíamos en el comienzo que hace exactamente 2 años estábamos en el núcleo duro de la cuarentena. La ciudad estaba vacía, eran, salvo los esenciales, nulo el movimiento en Río Cuarto. Pasaron 2 años, da la sensación o que se solucionaron los problemas o que nos hemos relajado. Sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes, pero está la vacuna de por medio, que es un gran aliciente. Ahora, ¿está resuelta la cuestión de la pandemia? Con Florencia Garza vamos a saludar a alguien que fue vital en la comunicación de los acontecimientos durante estos 2 años, por lo menos para nosotros. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas, lo saluda de Río Cuarto. ¿Cómo le va, doctora Tienza? Buen día. Hola, buen día, Guillermo. Gracias por el llamado. Un gusto siempre charlar con ustedes. Igualmente, doctor. Debe estar más tranquilo, debe tener menos demandas, supongo. Esta es la 4ª nota del día. Ah, la 4ª nota. Entonces no. Sí. Entonces pero no. mucho menos que en otras épocas, ¿no? La verdad que en otras épocas hacía una nota cada 10, 12 minutos. Ajá. Unas 15 o 20 en el día. Y ahora un poquito más tranquilo, no solo con la prensa, sino también a nivel sanitario. Creo que hay una situación diferente en la Argentina. La llegada de la vacuna marcó un antes y un después. Uh-huh. La letalidad bajó de 2% a un 0,2%. Y eso es lo que estamos viendo, por eso es que escuchaba al inicio. Y sí, no solo hay un relax de la gente, producto de esto que ve y que se palpa, que para mí es excesivo ese relax, hay que mantenerlo todavía en tensión hasta pasado el invierno, porque el COVID no se fue y el mundo está esperando la ola que va a producir la subvariante BA.2, y hay que ser muy cuidadoso con esa subvariante, ¿no? Así que, pero las vacunas sí marcaron un antes y un después. Creo que fue tal como lo habíamos dicho, la solución a este problema, ¿no? En el comienzo del programa mencionaba que miro mucha televisión internacional el fin de semana, me gusta ver los noticieros, los tratamientos, y veo en buena parte de los países del mundo a la clase dirigente respetando el uso del barbijo, y a la gente también, por lo menos en las imágenes que se muestran, tal vez sea una descripción sesgada la que hago, porque es el recorte que hacen los medios de comunicación, y contrasta mucho con lo que ocurre en la Argentina, todo lo contrario. ¿Usted lo percibe desde el punto de vista sanitario también a eso? Sí, se percibe. Uno nota, lo veíamos, a ver, yo lo publiqué en mi Twitter a modo de broma, ¿no? Hace 20 días atrás, como el intendente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaba que los chicos no era más obligatorio el uso de barbijo, y lo anunciaba con el barbijo puesto. Digo, eso pasa a nivel mundial. Por ahí lo que se muestra en los medios es totalmente distinto. Pero lo que estamos viendo ahora son la mayor parte de notas que vienen del hemisferio norte del mundo. Y en el hemisferio norte están con una cantidad de casos tremenda y con recomendación de uso de barbijo, ¿no? Pensemos que Estados Unidos tiene entre 1.000 y 1.500 fallecidos por día. La pandemia allí no pasó. En Europa, en lo que es Alemania, por ejemplo, Polonia, Francia, Reino Unido, están teniendo en este momento un quiebre de la curva que venía para abajo y empieza a subir nuevamente. Es decir, que esas recomendaciones o el uso del barbijo sigue siendo importante. Y en la Argentina yo creo que hay distintos tipos de situaciones, ¿no? En los centros más urbanos, más grandes, el barbijo todavía se sigue manteniendo, la gente uno ve en la calle que se usa, pero en los pueblos un poquito más hacia el interior, que está todo más tranquilo, ya prácticamente se empieza a abandonar. Así que son situaciones así medias, un poco dispares. Uh-huh. Sigue habiendo, doctora Tienza, el contraste de las estrategias para, con las nuevas variantes, enfrentar la pandemia, que por otra parte la Organización Mundial de la Salud no le ha dado punto final a la pandemia, la hemos superado, seguimos en estado de pandemia. Bueno, pero es que la cantidad de casos que hay a nivel mundial siguen siendo récord prácticamente todos los días.
Yo no creo que haya pasado la pandemia, creo que bajó la letalidad, pero la incidencia aumentó muy por encima de los números que conocíamos como normales. Yo creo que para agosto, septiembre recién vamos a tener una situación distinta. Pero hay algunas variables por ahí a nivel mundial que hay que empezar a mirar, ¿no? Esta movilización de 3 o 4 millones de personas ahí en Europa por el tema de la guerra, me parece que pueden cambiar esas condiciones. Y empiezan a aparecer algunas variantes, por allí suenan algunas nuevas variantes que estarían por salir en breve, salir ya la OMS empezaría a declararlas como variantes de preocupación. Por ejemplo, esta que se llama la XD, que es una combinación de la subvariante BA1 y BA2 de Omicron. Están en análisis y en cualquier momento quizás la declaran como variante de preocupación. Es decir, que está todavía activa la pandemia, no está todo del todo resuelto, y las estrategias a nivel mundial son distintas. Uno ve, por ejemplo, China, la estrategia que tiene es COVID-0, tiene 4.500 fallecidos. Si el mundo occidental hubiera seguido esa estrategia, la cantidad de fallecidos hubiera sido el 5% de lo que tenemos. Tiene estrategias muy interesantes. Ellos tienen muy poquitos casos, inmediatamente bloquean 40, 50 millones de personas, 15 días después vuelven a la vida normal. Y bueno, por eso es que tienen muy poquitos casos. Digo, hay estrategias ahí que la OMS no ha logrado instalar como uniformes a nivel mundial, ¿no? Y muchos países siguen otros caminos. De este otro lado del mundo hemos tenido serios problemas, hemos hecho todo lo necesario para que los números finales de la pandemia sean malos. Pero bueno, son costumbres, ¿no? Los chinos en esto de pandemias y de epidemias tienen un ejercicio desde hace tiempo. Doctor, hoy 4 de abril, digamos, uno puede leer a algunos especialistas que dicen que no es importante o ya no es la clave seguir los casos, digamos, diarios, el registro de los casos de coronavirus. Le pregunto si esto es así y cuál sería, digamos, el número a mirar de nuevo, digamos, cuándo nos deberíamos preocupar. A ver, siempre hay que tener en una pandemia los números claros. Lo que está pasando hoy en la Argentina no debería estar pasando, ya que algunas provincias no están testeando, la verdad que no debería estar pasando. Pero es algo que pasa a nivel mundial, ¿no? Como que molesta testear, molesta mostrar todos los días los números, porque al sector político le ha costado elecciones, han perdido elecciones, han movilizado mucho, han molestado mucho ahí en ese sector, ¿no? Miren lo que pasó en Reino Unido, lo que pasó en Dinamarca. Cansados los primeros ministros, dijeron se terminó la pandemia y hoy tienen 4 veces más casos que los que tenían, ¿no? Ya hay algunas alertas en Reino Unido sobre los sectores de la pediatría, por ejemplo, ya empiezan a tener presión, eran las noticias de ayer, presión sobre los sistemas sanitarios, de modo que hay que seguir testeando. El gran problema es que está con las variantes nuevas, está la Omicron sobre todo, que se llamaba variante sigilosa, más del 50% de los test daban negativo. Entonces ahí se desalentó un poco la idea de seguir testeando, pero hay que mantenerlo, eso. El testeo debería haber seguido estando durante un tiempo para por lo menos saber el estado de situación, ¿no? Y sobre todo la observación de las variantes que están circulando. Y lo otro es el uso del barbijo, que usted algo deslizó. ¿Para cuándo estima, digamos, que se pueda eliminar el uso del barbijo, teniendo en cuenta que ya lo que se eliminó es el distanciamiento social, eso por boletín oficial? Sí, yo calculo que agosto-septiembre esta pandemia va a cambiar de estado, porque ya el 70-80% a nivel mundial de la población va a estar vacunada y la cantidad de casos va a empezar a caer en ese momento. Así que calculo que hasta esa época hay que seguir utilizándolo y ahí será un momento de analizar nuevamente, pero yo creo que ya agosto-septiembre esta pandemia definitivamente va a estar bajo control. Doctora Tienza, ¿qué evaluación hace usted respecto del negacionismo de la pandemia y si sigue siendo un momento significativo, sigue habiendo gente militando contra el barbijo, contra la vacuna, contra las medidas preventivas? ¿Es para tener en cuenta eso? Sí, desaparecieron todos últimamente, ¿no? Sobre todo los antivacunas, no quedó uno. Y está muy bueno eso, porque en realidad quedó en evidencia
que no murió nadie a nivel mundial por la colocación de una sola vacuna. Pregonaban que iban a haber muertos, lo veíamos en canales, en prime time, en los lugares de mayor audiencia por allí, algún farmacólogo a decir que la vacuna mataba. Se terminó todo eso, no existió, lo único que vimos es que, y les hago una comparación, números reales, el año pasado, mayo, Argentina tenía 43.000 casos pico, y días después tuvimos 800 fallecidos, tuvimos un promedio de 600 a 800 fallecidos durante mucho tiempo. Este año, enero, el año pasado en mayo prácticamente no teníamos vacunados. Este año, enero, tuvimos 150.000 casos promedio durante más de 20 días. ¿Sí? 140 hasta 159.000 casos tuvimos algún día. Deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos por día, tuvimos 300. ¿Por qué? Por la vacuna. La vacuna fue la que marcó la diferencia a nivel mundial, ¿no? Así que desaparecieron los antivacunas, quedan algunos antibarbijos, todavía una militancia por ahí fuerte sobre el tema del barbijo. La verdad es que es ridícula, no tiene sentido, y lo mejor que podemos hacer es incorporar el uso del barbijo en nuestra vida, ¿no? Sobre todo para prevenir las enfermedades de tipo respiratorio, para que nadie se enferme. Así que me parece que ya pasó a un segundo plano, sobre todo en la antivacuna. En el resto me parece que hay que seguir trabajando sobre eso. Todavía quedan muchos anti-medidas, por ejemplo, anti-cuarentena. Bueno, que miren lo que pasa en China. Si la Argentina hubiera hecho lo que hizo China, no tendríamos 140.000 muertos, tendríamos no más de 1.000 fallecidos en la Argentina. Esa sería más o menos, y quizás menos, ¿no? Pero bueno, son estrategias. Estamos dialogando con el doctor Oscar Atienza, el médico sanitarista. Finalmente, doctor, a 2 años de la declaración de la pandemia en la Argentina, de la cuarentena, ¿usted cree que el sistema sanitario mejoró, que cambió la percepción, que estamos mejor preparados, que hay una conciencia distinta, que tendríamos capacidad de reacción en prevención, por ejemplo? ¿Ve cambios sustanciales, doctor? Yo creo que agregamos respiradores, nada más. Me parece que hoy las terapias intensivas todas tienen respiradores y de sobra, pero no se ha trabajado. En la red de atención primaria, por ejemplo, prácticamente no se han incorporado nuevos centros de atención, que es donde se tendría que haber reforzado un poquito más, y el nivel de atención secundaria también, pero no, la verdad es que no se hizo nada. Los hospitales modulares, que también pensaba que de algún modo iban a quedar instalados, ya se levantaron todo. No veo cambios estructurales en el sistema sanitario. Me da la impresión de que lo único que nos quedó un poquito más equipado, sobre todo a nivel de terapias intensivas, que eso la verdad es que no nos va a ser de utilidad. Lo que sí nos va a ser de utilidad es equipar los dispensarios, los centros de atención primaria de la salud, las salitas de primer auxilio que le llama la gente, que están cerca de la gente, allí donde hay que hacer inversiones, y es muy poco lo que se hizo ahí. Y finalmente, ¿por qué aparecieron tantos casos de influenza, de gripe? ¿Por qué cree que se está produciendo eso? Primero, no son tantos casos. No son. A ver, el reporte del 16 de marzo del Ministerio de Salud de la Nación dice que en la Argentina tuvimos desde el 1 de enero al 16 de marzo 794 casos. Hay más de 10 provincias de Argentina que no tienen un solo caso. Córdoba, para esa fecha, porque creo que al día sábado me parece que eran 53 casos en Córdoba, desde enero, ¿no? Desde enero de influenza, eran de 19, ¿no? Hasta el 16 de marzo. Yo creo que no son tantos, yo creo que mayoritariamente eso es COVID, esos cuadros gripales que estamos viendo que dan negativo a los testeos, es COVID. Lo que pasa es que la sintomatología bajó bastante producto de que estamos vacunados. Pero no creo que sea tanta la cantidad. La mayor cantidad de esos casos está relacionado con personas que vino del exterior. Recordemos que enero y febrero estuvo promocionado en la Argentina el tema del viaje, más algunos que habían dilatado su viaje al exterior por 2 años. Viajó muchísima gente, y la mayor parte de esos 794 casos es gente que vino del norte. Pero los cuadros gripales que estamos viendo en la Argentina, en su mayoría son cuadros gripales que corresponden a COVID. No influenza. La influenza va a empezar a circular en los próximos 15 o 20 días. Todavía no registró entonces para usted ese pico que se ha denunciado, porque algunos medios de comunicación baten el parche de la aparición de esos casos con una alarma que asusta. ¿Es inconveniente eso, usted cree?
A ver, yo creo que me parece que la lectura que se hace sobre el tema de la influenza es incorrecta. Esa lectura la tendríamos que hacer sobre el COVID. Digo, en lo que hay que mantener el alarma es sobre los casos de COVID que estamos teniendo. Los cuadros gripales que hay hoy dando vuelta en los colegios, que hay colegios, aulas llenas. Y recuerden ustedes, esto no pasaba con la gripe A, con la influenza. Si se contagiaba un chico, 2 chicos, no todo el aula. Eso es característico de Omicron y sobre todo de la subvariante, la BA.2, que es la que está circulando en la Argentina. Así que para mí el tema de influenza, hay casos, pero no justifican el estado que se le ha dado a esa situación, ¿no? Me parece que se le está poniendo por encima de lo que se le tendría que estar poniendo. Mayoritariamente eso es COVID, a la gente decirle si está con un cuadro gripal, use barbijo, aíslese en su casa, no vaya al trabajo, no mande a los chicos a la escuela, porque la probabilidad de que sea COVID es de 100 a 1, para que se den una idea, ¿no? Así que a seguir cuidándonos ahí en ese sentido. Doctora Atienza, muchísimas gracias. Ojalá que lo sigamos consultando, pero por la evolución positiva de la sanación y que no haya pandemia. Así es. Muchísimas gracias siempre por el llamado. Oscar Atienza, el médico sanitarista, 2 años de pandemia, medidas relajadas en la Argentina. La pandemia no pasó, las advertencias de los sanitaristas. Y a mí lo que más me da vuelta la idea esta de que tuvimos 2 años, se invirtió mucha plata y no cambiaron las condiciones de infraestructura. Una oportunidad excepcional para cambiar las condiciones de infraestructura, para que ya si viene otra pandemia tengamos las condiciones de infraestructura mejoradas. Para el doctor Oscar Atienza, que conoce desde adentro lo que sucede, lo único que se mejoró fue la incorporación de respiradores. Pero la infraestructura, ¿qué es la infraestructura? Bueno, instalaciones, más recursos humanos, más stock de lo que se requiere, digamos, para rápidamente no tener que salir a comprar desesperados a un mercado que pone los precios, que quiere. Todo eso pareciera que no aprendimos la lección. Ojalá me equivoque. Sí, lo ideal sería hacerlo, digamos, como de manera preventiva. Acá, digamos, no solamente a Argentina, lo agarró al mundo, una pandemia así de la nada. O sea, me parece que también es un poco difícil. Además, en la Argentina veníamos de un desmantelamiento total del sistema de salud. Absolutamente, sí. En el que, imagínate que el Ministerio de Salud había sido convertido en una secretaría. Claro. Bueno, nosotros por ahora, Florencia, no vamos a sacar los separadores sanitizantes. Los vamos a dejar hasta septiembre, que dijo. Así es. Ahí vamos a ver. Así